Mashiukuna sumak chishiguta sumak tutaguta charipaychi ñakti wayraguma llushpani kay mushu watagupi nachu imanashta kapashkankichi ñachu sumak wataguta kacharispa kanakpanchi ñukapish ña kaypi ñakti primera vez kay watagupi ñakti wayraguma llushpani ñakti kikinkunawan kay programawan La Tulpa niskawan villachikukunawan kikinkunawan pacta yaringapa. Un gusto amigos, amigas, que estar nuevamente con ustedes en este año 2024, esperando que todos los deseos, anhelos que tengan para este año se les cumpla. Bueno, como bien decía, regresamos con este espacio de La Tulpa, mi primera chamba, como se dice en estos tiempos, así a la jerga nomás. Y bueno, por comentarles, hoy estaremos conversando con el abogado Luis Yepes de Gobiernos Comunitarios y Estado. Accionar en territorios comunitarios. Estaremos conversando esa temática con el abogado Luis Yepes. Así que regresamos. Nuevamente bienvenidas a todos quienes se van sumando a la señal de APAC TV. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal de YouTube APAC TV, así mismo también. Un gusto, buenas tardes, bienvenido abogado. Sí, muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos los seguidores de APAC TV, a ustedes la felicitación por este excelente programa donde tenemos espacios para debatir, para conversar sobre temas interesantes y que son cotidianos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestras yactas, como decimos, ¿no? Así es, como mencionábamos, ¿no? Al inicio del programa estaremos conversando con el abogado sobre gobiernos comunitarios y Estado, accionar en territorios comunitarios. Para conocer un poquito más bien, así en corta trayectoria, nomás díganos, ¿quién es el abogado Luis Yepes? Bueno, yo soy un ciudadano tabaleño, que ha emigrado realmente por convicciones propias a la ruralidad. Yo vivo desde hace 15 años en una comunidad quichua, en el sector de Quichinche, específicamente en Yambiro. Es una comunidad donde me han acogido y justamente en estos días he sido electo presidente del cabildo, es decir, de toda la comunidad. En todo caso, ese es un acto de confianza de todos los pobladores que le ponen un reto importante. Lo otro es que he estado haciendo el acompañamiento a los pueblos y a las nacionalidades desde adolescente, diría yo. Me he vinculado a los procesos de lucha por los 500 años, a la Asamblea Constituyente, durante varias décadas. Entonces tengo una vinculación muy cercana al movimiento indígena desde muy adolescente, niño, hasta el día de hoy. Hemos realizado estudios a nivel de posgrados y también la práctica diaria con las comunidades, específicamente aquí en nuestra Sierra Norte, ¿no? Donde hemos acompañado procesos de aplicación de la justicia comunitaria, justicia runa. Mencionaba lo que es esta convivencia comunitaria, ¿no? Mencionaba que hace 15 años vive en la comunidad de Yambiro, ¿no? ¿Cómo ha sido esa convivencia? Sabemos que es un proceso histórico en el que de pronto sí ha habido, hay que decirlo, ¿no? Ha habido racismo, pero como usted dice también hay personas que son conscientes y quieren convivir, ¿no es cierto? Sí. De igual a igual. ¿Cómo ha sido esa convivencia cuando usted de pronto llegó a la comunidad? ¿Cómo vio a la comunidad, la vivencia comunitaria también? Sí, yo creo que soy abogado con alma de antropólogo. Entonces, a mí me encanta vivir, ¿no? Esta experiencia donde uno se involucra y está en las comunidades y vive como cree. Entonces, porque una cosa es teorizar y otra cosa es vivir. Cuando yo llegué a la comunidad siempre estuvo estructurada, tenía sus normas y lo importante es acatar las normas y sujetarse, ¿no? Por ejemplo, para que una persona de afuera ingrese a la comunidad tiene que pedir permiso a la asamblea comunitaria. Si ingresa sin esta autorización, sin este permiso, estamos violentando el summa causa y la unidad que mantiene la comunidad. Entonces uno tiene que ser aceptado.
Y luego para obtener ya los servicios básicos, por ejemplo, igual tiene que cumplir las normas de las comunidades. En muchos casos es que reúnan cierta cantidad de mingas, de puntos, como dicen en nuestras comunidades. Rayas. Claro, rayas, para poder acceder a los servicios básicos. Caso contrario, no es posible. Lo que no sucede en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces es un choque cultural para uno. Porque dinámicas diferentes. Claro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que el municipio le barra hasta la puerta de la casa, por último. Pero en la comunidad uno tiene que aportar con su trabajo para las mingas, para la limpieza de caminos, cunetas, cosas que no se hacen aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en las comunidades? Tenemos una necesidad y uno tiene que salir y poner, si es que hay que poner recursos, se los pone, si es que tiene que aportar con mano de obra, mingas, se las hace, si tiene que hacer fiesta, también se la hace. Entonces, esa es la vida en comunidad. Se pone el hombro para todo, como quien dice, y entre todos, ¿no? Claro, funciona lo que nuestros pueblos andinos tradicionalmente hablan y nos enseñan, que es el randi randi, ¿no es cierto? Dando, esa solidaridad. Entonces, son aprendizajes interesantes que pocos, yo diría, nos atrevemos a vivirlos, ¿no es cierto? Pero esto se ha podido hacerlo, más bien hablar de que nosotros como ciudadanos podemos vincularnos y mirarnos de frente, ¿no es cierto? Tanto mestizos o como nuestros tíos nos dicen los michos, los runas, o nosotros decimos los indígenas, podemos mirarnos de frente porque hemos estado de espaldas, ¿no? Entonces, si comenzamos a trabajar en esa unidad, en ese caminar juntos, podemos hacer muchas cosas. Miren que el Estado, ya entrando a este tema, el Estado ecuatoriano en el artículo 1 se conceptualiza como un Estado plurinacional e intercultural. Ese concepto del artículo 1 nos lleva a muchos valores, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos que respetar a los pueblos andinos, a los pueblos mestizos, valorar nuestra Pachamama, nuestra identidad milenaria. Entonces, estos hechos nos llevan a nosotros a que al respeto que se merecen todas las culturas que vivimos, a esa convivencia pacífica que debemos tener. Entonces, en ese marco yo he tenido mi accionar durante toda mi vida y recuerdo que cuando yo me gradué de abogado, puse mi primera oficina jurídica 20 años atrás, casi lo que tiene este medio de comunicación. Yo les gano con un hito. Entonces, logré poner en mi oficina y en mi rótulo decía consultoría jurídica y derechos indígenas. Hablábamos ya de temas de pueblos y nacionalidades indígenas cuando todavía no se hacía la constituyente de Sangolquí en 1998. Estábamos hablando, es porque estábamos en un proceso junto a grandes amigos, compañeros como mi buen amigo Yayo Maldonado, compañeros con quienes hemos estado trabajando muchos años, ¿no? Y justamente dentro de, un poco centrándonos a la convivencia comunitaria y en específico de la comunidad de Yambiro, en donde usted vive, ¿no? Como comunidad, ¿cómo ha palpado las necesidades? Justamente usted hacía como esta diferencia o esta contrariedad de lo que es el ámbito rural como urbano, ¿no? Como comunidades rurales, y a pesar de que está un poco cerca de Otavalo, ¿no? ¿Qué problemáticas o qué necesidades ha visto que tienen la misma comunidad y me imagino que de pronto haber palpado lo mismo en otras comunidades también? Sí, conocemos realmente el desequilibrio, ese colonialismo que existe entre la visión de los gobiernos locales para atender a los pueblos indígenas, a la ruralidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Yambiro, es una comunidad que está a 1,5 kilómetros de Otavalo. En realidad estamos del Colegio San Luis, para los que no conocen, hacia arriba, 1,5 kilómetros. O también podemos entrar por La Banda, por Quichinche, que es igual, son 5 o 7 minutos y llegamos a la comunidad. Pero, ¿qué sorpresas más grandes cuando uno ve el desarrollo, ¿no es cierto?, entendido como un derecho humano, que son las obras de saneamiento ambiental.
A 5 minutos no existe, yo diría, estamos hablando de comunidades privadas, privadas de alcantarillado, privadas de agua potable, privadas de energía eléctrica, privadas de todo lo que tiene que dar el Estado como tal. E inclusive existen las declaraciones de los derechos humanos, cuando se habla de que el servicio de saneamiento ambiental es un derecho humano fundamental, y las comunidades como Yambiro no la tienen. Y hablamos que el 46% de Quichinche no tiene el servicio de alcantarillado. Entonces, es un tema complejo, mientras en la ciudad tenemos todo. Y otra diferencia bien grave que yo puedo palpar es que las nuevas ciudadelas que se han construido en el sector de Anda Viejo, donde son gente, como decía un gobernante nuestro, pelucones, ellos tienen, y se han constituido hace 4 o 5 años, y ellos tienen alcantarillado construido por el municipio. Estamos hablando agua potable construida por el municipio, mientras las comunidades tienen su sistema de agua construido y pagado por el bolsillo de ellos y con sus mingas. A sudor, claro. A sangre de las manos, sí, también por las herramientas que se ha tenido que estar. Y hablamos de que la comunidad de Yambiro nace en 1938. Entonces estamos hablando de la época de 1938, en la época de que se desintegra la hacienda Yanayacu, que es desde San Juan, todo el sector de las piscinas y sube hasta Yambiro, se desintegra eso y se crean las comunidades, que son los guasipungueros, que cogen una parte de la tierra que como retribución, pero también existe migración de personas de la compañía y de otros sectores que llegan a Yambiro. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Una desigualdad, una desigual distribución de la riqueza, de los recursos hacia las comunidades rurales. Vivir en la ruralidad no es barato. Hablemos de que una persona que vive en el centro de la ciudad tiene adoquinado, tiene vías asfaltadas, el taxi le cobra $1.50 como máximo para ir. Nosotros para ir a la comunidad pagamos, el que menos paga, $3 y hasta $5. Entonces vivir en la comunidad nos hace estar en desventaja frente a la urbanidad. Algo que usted mencionaba, ¿no? Justo lo que decía, vivimos como en esta desigualdad, a pesar de que sí estamos un poco cerca también, y con mi comunidad también pasan algunas cosas similares, ¿no? ¿A qué cree que se debe esta falta de accionar del Estado? ¿Es falta de accionar del Estado o es falta de accionar de pronto en las comunidades también, en el ámbito organizativo? Yo creo que es una culpa en doble vía, ¿no? Primero, que las comunidades no han logrado tener un sistema, adaptarse al sistema de gobierno, o han querido adaptarse, diría yo, a un sistema que le ha impuesto el Estado. Quieren ser comunidades y para ello se les obliga a estar registrados en el MAGAF o en el MIES o en otras instituciones, cuando el hecho de ser nacionalidades, pueblos, comunidades, ya les da una personería jurídica que no necesita ser reconocida por el Estado. Esto es fundamental. La Corte Constitucional, en el caso La Togya, ya dijo que las instituciones son, como las comunidades, no necesitan personería jurídica, y se sigue exigiendo personería jurídica para poder ir a dejar un oficio en una institución. Eso es inconstitucional. Entonces, ese hecho, por ejemplo, hace que las comunidades, como no tengo personería jurídica, no puedo gestionar. Entonces, nosotros hemos avanzado de ese estilo de institución que nos ha exigido el Estado, hemos avanzado a estructurarnos como gobierno comunitario. Entonces, nosotros hemos decidido ya dejar a un lado este tipo de estructura que nos ha impuesto el Estado y acoger nuestra estructura como nacionalidades y pueblos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos va a dar? Potencialidad para poder gestionar, exigir nuestros derechos, que se cumplan los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos en nuestros territorios. Entonces, yendo a su pregunta, este hecho de la división, el marcado colonialismo, ese rezago racista que nos ha impuesto el Estado,
ha hecho que a ciertos sectores como las comunidades y pueblos indígenas, específicamente el territorio que yo estoy ahora, esté marginado totalmente. Como le digo, esto hace que también la gente tenga desventajas frente a otros sectores. No tiene acceso a vías, no tiene acceso a saneamiento, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a transporte. Entonces la gente se siente con un bajo autoestima y esto se debe a factores fundamentalmente políticos, netamente políticos, porque la decisión de las autoridades cuando están en el poder es fundamental que hablen y hagan lo que dicen, ¿no es cierto? Si ellos nos dicen que van a cumplir y a hacer obras cuando están en campaña, es importante que cuando ya están en el poder regresen a esos territorios y hagan la obra. Cumplan, y es algo que ha pasado y me imagino que seguirá pasando también, porque ya han pasado varias veces, como digo, yo también en mi comunidad casi se vive lo mismo, comunidad quichua también, siempre en las campañas políticas vienen con las típicas, ¿no? De que sí vamos a ayudar, sí vamos a ayudar, sí vamos a ayudar, pero en esos momentos son más como el hecho de ganar votos, ganar adeptos para llegar al poder, y una vez que están en el poder se olvidan de las comunidades hasta cierto punto, ¿no? Bueno, para seguir conversando, y bueno, como mencionaba también el abogado Luis Yepes, es cabildo, presidente de esta comunidad. Vamos a conocer qué planes, qué objetivos tiene, justamente para ir mejorando estas necesidades básicas humanas que necesitan las comunidades, y en específico la comunidad de Yambiro. Tigre Panchi Mashiukunda. Yakumamita samuyari samuyari ministini mari samuyari 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 ministini mikaipi yakumamita samuyari samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik, amamapayachishunchik. Mashiukuna tiramapanchi ñakuti katishpa rimajunapa chu imashinami kay Yambiro ayllu llaktapi ñawpama ringapa astawangarin mashi Luis Yepitapas paypa apak churashka chay ayllu llaktamanta, imashinami paypa yuyaykunatapas charipan, kay yuyaykunata astawangarin necesidades básicas hasta charichun chay comunidad yaku, ñan purinankunata, educación bas sumak ministikunami kan y astawangarin esta demandapas Cuspa Cana Capán. Bueno, nos comentaba que de este año usted fue electo cabildo, ¿no? Como presidente. Correcto. En la organización comunitaria, ¿de qué autoridades nomás estamos hablando en su comunidad? ¿Presidente, vicepresidente, tesorero? Sí, tenemos la clásica estructura que se han elegido desde tiempos, ¿no? Pero con el cambio de que ahora vamos en un proceso de legalización como gobierno comunitario. Tenemos un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un secretario de Asuntos Sociales, un secretario de Defensa Jurídica o síndico, que lo conocemos, también de Asuntos Sociales y de Deportes. Esta es la estructura que tenemos. Estamos con un equilibrio interesante entre hombres y mujeres. El 80% de la directiva es quichua, porque la comunidad es prácticamente quichua. Es quichua, ¿no? Sí, entonces somos dos personas blanco-mestizas que estamos dentro de la directiva, mi persona y el tesorero. Entonces es un reto interesante, sí, justamente, donde nosotros tenemos que demostrar trabajo, demostrar acciones, y estamos aplicando todos los conocimientos para que podamos llegar a
a hacer una buena gestión. Entonces, primero hemos partido por un diagnóstico de las necesidades, luego hemos hecho una planificación estratégica. Muchas veces a la gente no nos gusta planificar, ¿para qué? Pérdida de tiempo. Pero también hay que sentarse unos minutitos a pensar qué voy a hacer. Entonces, dentro de ese diagnóstico tenemos múltiples necesidades, partimos desde el tema de alcantarillado, que es uno de los fundamentales, el tema de riego, el tema de energía eléctrica, mejoramiento de vías, falta de educación. Tenemos cantidad de conflictos, problemas. Tiene harto trabajo, Sí. mucho trabajo por realizar. Así es. Diría. Pero nosotros, dentro de la visión, de la planificación estratégica, hemos definido que vamos a centrar el esfuerzo de toda la directiva, de toda la comunidad. Hasta nos quedaremos sin Inti Raymi, pero vamos a hacer el alcantarillado. Esa es la visión estratégica de la comunidad. Nosotros hemos dicho, vean, señores de las instituciones, no nos apoyen para el Inti Raymi sale solito. O sea, hemos de hacer nomás el cucabi, hemos de hacer nomás la chicha, llevamos nuestro motecito y el Inti Raymi sale porque sale. Ahí también, yo también recalcar en ese sentido, ¿no es cierto? Es que el Inti Raymi en las comunidades más que todo es que van a las comunidades, no como se ve por acá, más publicidad del uno, del otro, instituciones privadas, gobiernos, estados. Pero en las comunidades pasa lo que usted menciona, ¿no? Es automático en la comunidad. Y no es que alguien esté diciendo ya organícense, o en la casa están diciendo ya estarán preparando la chicha, sino es automático, justo, pero hablando en específico de esta fiesta milenaria, esta festividad milenaria como es el Inti Raymi, ¿no? Bueno, solo por recalcar su sí. Comentario, eso sí. Era. Y justo como usted decía, ¿no? Es un reto interesante el hecho de que una persona blanco-mestiza esté liderando una comunidad quichua, ¿no? Y como objetivos suyos y llevar armónicamente este liderazgo, ¿cuáles serían las prioridades para la comunidad? Sí, bueno, nosotros lo que hemos planteado es el tema de la unidad, ¿no? La unidad de los vecinos, que nos conozcamos, que compartamos. Es importante porque nuestra comunidad es diversa y si bien es cierto tenemos una población del 97, 98% quichua, tenemos un 2.8% blanco mestizo y tenemos hasta extranjeros también, ¿no? Don Francisco Lalixungo vive por ahí. Entonces tenemos algunos compañeros que somos diversos y el objetivo es fortalecer la unidad en la diversidad. Necesitamos conocernos, necesitamos compartir. Una vez que ya tenemos esa confianza, porque no digamos que Otavalo ha logrado superar las barreras de racismo, no ha logrado superar esas barreras de que tenemos esas taras coloniales que nos han impuesto, ¿no es cierto? Entonces, el indígena no confía en el mestizo no confía en el indígena. Entonces, estamos en una situación de desconfianza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra comunidad ya se van superando. Entonces, nosotros ya que estamos ya encontrándonos, necesitamos superar y mejorar eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hemos dicho que las asambleas comunitarias van a realizarse en los 2 idiomas, que el compromiso mío es aprender a Quichua Shimi. Entonces, yo entiendo y hablo poquito, pero necesito mejorar. Entonces, hemos pedido a los compañeros quichua hablantes que nos ayuden con ese diálogo intercultural que necesitamos. Entonces, como le digo, la unidad es lo principal, unidos vamos a salir adelante, pero las acciones que vamos a desarrollar van a ser en ese marco. Entonces, nosotros hemos decidido también trabajar en temas de diálogo intercultural, en el tema de la aplicación de la justicia runa, la justicia comunitaria, justicia indígena que habla nuestra Constitución. Entonces, en ese marco somos expertos al tener esta profesión y al tener una formación en ese orden, ¿no es cierto? Y justamente iba por ese camino y justo en la situación actual que está viviendo el país, ¿no? En el tema de inseguridad, no de seguridad más bien dicho, ¿no? Con esta ola de crímenes y la situación
política que está viviendo en el país también, ¿no? Con lo que el presidente ya mencionó. ¿Cómo se está organizando? Bueno, sabemos que dentro de las comunidades, por el tema de seguridad, existen guardias comunitarios o guardias comunitarias. En ese sentido, ¿cómo se han organizado? Sobre todo por el tema de que justamente, como usted dice, la comunidad esté unida y en seguridad, pero también. Sí, correcto. Nosotros apenas se declaró el estado de excepción a nivel nacional y el toque de queda, nosotros hemos manifestado en la comunidad a través de nuestro sistema, que ahora es el chat. Antes era las señales, el churro o otro tipo de señales que teníamos. Lo que me acuerdo estar ahora, gritando, silbando. Claro, los parlantes todavía funcionan, pero ahora se ha vuelto efectivo. Nos hemos globalizado también los runas, las comunidades, y ahora tenemos el chat. Entonces WhatsApp es nuestro medio. Y a través de esos medios tomamos decisiones. Y hemos resuelto declarar zona de seguridad nuestra comunidad, o sea, zona de seguridad comunitaria. Y hemos dicho, hemos hecho público nuestro manifiesto en el sentido de que persona sospechosa, persona que esté huyendo de la justicia y que esté en nuestro territorio, vamos a proceder a capturarle, vamos a sancionarle y entregar a las autoridades nacionales. Entonces nosotros, claro, yo he visto cuestiones radicales como en Cotacachi que decían que allá serán ofrendados a la Pachamama. Nosotros no llegamos a ese nivel todavía. Bueno, creo que eso también lo sacaron de contexto según mi pensar. Y además son palabras que crean noticia y eso es lo que quieren muchos medios también, ¿no? Según mi pensar, ¿no? Bueno, hemos conocido un poco de lo que ha sido la convivencia del abogado Luis Yepes junto con la comunidad, esos objetivos que tiene como cabildo también. Desearle el mejor de los éxitos para este, no sé qué periodo, para cuánto periodo es, 2 años, bueno, 1 año. Yo entiendo que es 1 año y estoy ya queriendo que logremos en este año todos los objetivos. En el nuevo estatuto estamos planteando que sean 2 años, pero a mí me han elegido para este añito nomás y voy a hacer una conscripción porque es un trabajo bien fuerte, bien complicado, que necesita voluntad, es un voluntariado, no hay sueldos, no hay nada, pero más bien agradecerles por esa designación, por esta apertura que ustedes tienen también a las comunidades y decirles que también son bienvenidos a visitarnos, a que conozcan, si pueden hacer algún reportaje ampliando nuestras necesidades, también se les agradecería, para que así lleguemos hacia más voces, hacia otros sectores como son las autoridades y los que toman decisiones y nos puedan visualizar y también generemos esa conciencia colectiva para que apoyemos a la ruralidad. Por acá tengo una preguntita que me dejan por acá. Dice, las comunidades aledañas a la cementera tienen el problema de la contaminación. Yambiro es vecina. ¿Qué planes tienen para trabajar en ese tema? Si de pronto se ha planificado en ese tema de justo que vivimos en estos climas locos también. Sí, bueno, la cementera está explotando nuestros territorios. Recordemos que Quichinche es la zona de donde se extrae la caliza para la producción de cemento. Sí, lamentablemente quiero decir y aprovechar este espacio, que hoy día justamente tuvimos una reunión de cabildos y barrios de Quichinche y conocemos que el aporte que realiza la cementera para Quichinche es de $30,000, cuando tiene una rentabilidad ya neta de más de $75 millones. Entonces eso es realmente yo diría un insulto para el desarrollo de las comunidades y sectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos planteando? ¿Qué es lo que proponemos? Primero que la cementera es una empresa que está en nuestras comunidades. Desde hace años, ya viene creo que 45 años atrás, pero necesitamos que aporte al desarrollo, no necesitamos caridad, necesitamos desarrollo con identidad. Entonces, ejemplo, nosotros tenemos ya un proyecto de alcantarillado listo que cuesta $350,000. Tenemos otros proyectos en otras comunidades donde está asentada la cementera, que es Quichinche, que tenemos un banco de proyectos. Entonces, que
que la cementera, en un acto de justicia, plantee un porcentaje, pero digno para las comunidades, que ahora no sé ni cuántos ceros tengo que ponerle para decir que el porcentaje es de 0,00000 y más ceros con 7 puntos. Eso es lo que nos entrega con esos $30,000 que nos dan. Entonces, claro, aparte nos tienen un poquito divididos, han entregado a la Unión de Comunidades otro porcentaje y con eso nos tienen enfrentados unos y a otros para que no reclamemos. Como es el lema, ¿no? Divide y ganarás. Claro, pero entonces ahora se ha hecho un llamado a la unidad, a la Unión de Comunidades, a los cabildos, para que no nos contentemos con fundita de caramelos en Navidad y con eso estemos felices, sino que más bien planteemos desarrollo con identidad y con firmeza, con educación, con diálogo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces hemos dicho, este año ya se ha negociado de esa forma, ya está el convenio, reciban nomás, y justo ahora recibían. Pero el próximo año la negociación tiene que ser diferente, en base a proyectos, porque nosotros también tenemos que ser serios, ¿no es cierto? Entonces, si la empresa está asentada en nuestro territorio, a ver, muy bien, presentemos propuestas alternativas, pero que ya no sean $30,000, sino sea una cantidad que permita desarrollar sectores, que permita solucionar conflictos, problemas. Si solamente nos ponemos a analizar la vía que conduce a la misma cementera, no es mantenida por la cementera, es mantenida por el gobierno provincial de Imbabura. Y cuando utilizan la vía alterna, que es la de Quichinche, entrando por el desvío a Hualsaquí, pasan casi por la zona urbana, por Pastaví, destruyen absolutamente toda la vía. Y ahorita esa vía parece los cráteres lunares que nos mostraron cuando llegó el Apolo 14 a la Luna. Entonces, estamos con conflictos serios, ¿no es cierto? Pero esos problemas tienen que ayudar a resolver, no por caridad, sino por dignidad. Entonces, esa es una de las propuestas. Y bueno, estaríamos, si nos pusiéramos a conversar sobre varios temas que hay en las comunidades, hay diferentes cuestiones también, esto sería de largo, pero bueno, el tiempo es limitado. Agradecemos la presencia al abogado Luis Yepes, desearle todo el éxito y que todos los propósitos que tenga con la comunidad lo vaya trabajando en armonía. Eso nada más, de mi parte me despido. Sus últimas palabras, abogado. Gracias, Yupaychani. Esa es, también aprendiendo el quicha. Yupaychani mashiyukuna, yukaps yawairagumanda yukchipani, yaktin shupun yagupa kay tulpa niskaguan, programaguan rikuchispa, shuk villayuknawa shampashunchi, sumak wataguta kallaripashunchi, ña estaban ña wataps ña iskay casi 15 semanas ña shampan, pero yukamana como chayra kikingunawa wairama yukchipani, sumak wataguta charipashunchi mashiyukuna, imangutapas yaktin kikingunapas villangapa munaspa kayman kimiripangichilla apak TV okukunaka paskariami kapan shuk punllakaman.